honrando la puntualidad, ya vamos a dar comienzo a estas nuevas conversaciones organizadas por la Fundación Clorindo Testa, conjuntamente con el Estudio Testa y con la cátedra del arquitecto Roberto Lombardi. La fundación fue creada en el año 2014, integrada por Teresa Bortagaray de Testa, su hija Joaquina Testa y Julia Laspiur, y el staff. Agradecemos a María D'Ambrosio desde Belgrano y a Francisca Licionek desde Neuquén, que son nuestras hosts que están manejando todos los controles que a nosotros, inmigrantes digitales, nos cuesta tanto poder domar, ¿no? En particular, en nombre de la Fundación, obviamente queremos agradecer tanto a Oski y Juan, integrantes del estudio asociados con Clorindo por casi más de 30 años, que están participando en esta charla y que al final de la misma también van a poder responder preguntas, al igual que el arquitecto Lombardi y los arquitectos y estudiantes de arquitectura que van a ser expositores en este trabajo. En nombre de la Fundación agradecemos a las empresas que nos acompañan, al programa de mecenazgo del Gobierno de la Ciudad y al Banco de Galicia, que nos ha permitido tener algunos fondos para reformular los espacios del estudio de Clorindo en Callao y Santa Fe, que están en plena ejecución los mismos, y si Dios quiere, y pandemia mediante, se podrán realizar visitas. Estos espacios que estamos adecuando están contemplando las aflicciones de Clorindo, tanto desde su punto de vista de artista visual, como de humanista, como de coleccionista. Y mantenemos su escritorio en la forma que estaba, y el estudio de trabajo, donde hoy actualmente siguen trabajando Juan y Oski. Al final de esta exposición vamos a tener un bonus track que va a ser una escena de un documental que está en plena producción, cuyo realizador es el talentoso Ezequiel Hilbert, que lleva años con este documental en plena producción, que esperamos con apoyo de la Fundación y de otros recursos poder concretarlo y poder estrenarlo dentro de poco. Así que al final vamos a tener una breve escena donde Clorindo nos cuenta algo que es muy atractivo. Nuevamente agradecer a Tersuave, a Jafele, al Banco Galicia y a Samsung que nos acompañen. Invitarlos a todos ustedes que nos pueden seguir en las redes, tanto en Instagram como en nuestra página web, fundacionclorindotesta.org. Y ahora sí, agradeciendo que nos acompañen, agradeciendo a la cátedra Lombardi y a los expositores, los dejo con Juan y Oski. Muchas gracias. Buenas tardes. Hoy presentamos dentro de este ciclo un acercamiento al Testa arquitecto, una mirada, otra mirada. La mirada compuesta, geometría y perspectiva en las casas de Clorindo Testa, desarrollada por el arquitecto Roberto Lombardi y su equipo de profesores, alumnos, y es el resultado de varios años de trabajo e investigación y que hemos estado en contacto y lo vimos desarrollar todo ese proceso. Así que para nosotros es un orgullo esta segunda charla, esta revisita a 8 casas, digamos, presentadas en dos partes, en 2 capítulos. Así que simplemente era eso, y le paso la palabra a Oski si quiere agregar algún comentario, así ya vamos directo a la presentación. Mucho para agregar no hay. Roberto, te acabo de ver. ¿Cómo estás? Ahí tienen, che. Los chicos están ahí. Así que esperamos escucharlos. Un abrazo grande y ya estamos aquí. Bueno, bienvenidos. Muchas gracias. Estamos muy felices por la oportunidad. Muchas gracias por la invitación y la generosidad de darnos este espacio. Para nosotros es un placer poder compartir lo que nos interesa, que es el trabajo que venimos haciendo. La idea es justamente aprovechar este encuentro para darle la voz a todo el grupo de estudiantes avanzados de la carrera que participaron de un programa de pasantías promovido por la Secretaría de Investigación de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires,
en el que estuvimos 2 años, 2019 y 2020, enfocados en un tema particular dentro de la investigación que es más amplia y de la que ya hemos visto algunas cosas en la reunión anterior, pero en estos 2 años lo que hicimos fue tratar de fijar nuestra atención en particular en la relación que podíamos estudiar entre la geometría, entendida un poco como la tensión sobre la organización espacial y material, que en general en la arquitectura suele administrarse y desarrollarse en el estudio de la planta, en el estudio de un documento plano, ¿no? Donde hay mucho peso de esa lógica de cómo entender esa organización a partir del uso de la geometría, y cómo en estos trabajos puede entenderse la relación entre esa geometría, que de alguna manera Oscar en la reunión pasada gustó de llamar composición, y me parece que es un término que puede ser muy útil, cómo se establece esa relación entre la composición de la geometría de estos documentos organizativos y la visualización del espacio, que aparece también, nos parece, y creo que va a ser interesante ver eso, también compuesto, en el sentido que hay una idea de cómo ordenar la visualización del espacio, también como un problema especialmente organizado por determinadas cuestiones geométricas. Por ejemplo, la relación entre frontalidad y rotación, o la relación entre chato y profundo. Esas son los 2 cuerpos de trabajos que vamos a ver. Vamos a ver 8 investigaciones particulares hechas por 8 estudiantes, cada una sobre un caso específico, y antes un video introductorio que lo que va a hacer es traernos algunas imágenes y algunas citas de la bibliografía con la cual tratamos de encuadrar conceptualmente este tema, que seguramente nos va a ayudar para ponernos en foco. Así que esto lo va a compartir Verónica Jiménez, que es la autora del video. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ahí comparto pantalla. Se puede decir que el fenómeno pictórico y escultórico conocido como contraposto deriva de la preferencia por la frontalidad y el gusto secundario por las delicias de las vistas oblicuas. La existencia del contraposto supone una cualidad pictórica o escultórica de tema permanente. La figura resulta simultáneamente estática y dotada de movimiento. Existe la superficie límite primaria, el plano de cuadro frontal, y luego está el territorio intrincado y sinuoso que se halla detrás. Los pintores del Renacimiento estaban conscientemente intrigados por el marco arquitectónico y su potencial para organizar lo narrativo dentro de una composición lineal espacial. La simple división de la escena en 2 zonas, un lado es chato y el otro es profundo. Sin embargo, en el lado chato existe una enigmática inferencia de profundidad, y en el otro la profundidad está implícita. La transparencia implica algo más que una mera característica óptica. Implica un orden espacial mucho más amplio. La transparencia significa la percepción simultánea de distintas locaciones espaciales. Lo transparente deja de ser lo que es perfectamente claro para convertirse en lo claramente ambiguo.
Hola, buenas tardes, ¿se escucha? Soy Sí, muy Paz. bien. Bien, perfecto. Bueno, vamos a dar inicio al primer módulo, en donde analizamos 4 casas bajo la problemática de frente y en escorzo. Buenas, yo soy Albert. Antes que nada también queríamos agradecerle a la Fundación por la oportunidad de presentar nuestros trabajos junto con la Cátedra Lombardi, también agradecerles por generar esta instancia en donde se puedan estudiar estos temas. Para dar inicio a este módulo, vamos a empezar junto a Albert a analizar 2 casas, Casa Amarilla y Casa Martínez. La Casa Amarilla se ubica en Pilar, una obra nueva y una casa de perímetro libre. Y la Casa en Martínez, también una casa de perímetro libre, se trata de una reforma. Bueno, acá lo que observamos es la fotografía del exterior de la Casa Amarilla, y a la derecha tenemos la implantación, que como mencionábamos anteriormente nos deja ver cómo está esta condición de que la casa está en perímetro libre con respecto al lote. Acá lo que podemos observar a la izquierda es cómo esta condición de perímetro libre nos permite realizar un recorrido alrededor de la vivienda y observar múltiples puntos característicos de vista. En esta animación lo que se observa es cómo esos puntos característicos están conformados por la posición en la cual yo me presento para observar la vivienda, de frente a una de las caras, y el resto aparece en escorzo. En este caso, saltamos a la Casa en Martínez, sobre la fachada principal, donde se ubica el acceso. Este acceso está enmarcado por un nuevo dispositivo que se crea en la reforma, que en conjunto al camino que nos hace llegar a la casa de manera diagonal al resto de la casa, crea un nuevo modo de acceder a la vivienda escorzada en relación a la frontalidad de la misma. Este nuevo dispositivo que enmarca el acceso es un pórtico en donde se ubican columnas que bloquean el acceso frontal a la vivienda y crean un nuevo modo de acceder y una nueva forma de percibir esta vivienda. Acá volvemos a ver la imagen en donde se encuentra el pórtico, el camino y el acceso. En detalle podemos entender que este nuevo dispositivo adicionado en la reforma está esforzado en sí mismo en relación a la vivienda en total. Acá vemos este nuevo pórtico que se crea, el modo de acceder y la implantación ortogonal de la casa preexistente. Acá lo que vemos es otra fotografía del frente de la Casa Amarilla, en donde se encuentra el acceso principal, y cómo también genera un espacio de acceso propio, a diferencia del anterior, propio ya de la obra nueva. No se diferencia, sino que es parte del todo. Y en la imagen de la derecha lo que vemos es cómo existen direcciones predominantes de los distintos volúmenes que conforman la casa, y cómo se genera el espacio de acceso con estas direcciones. Acá lo que vemos es a la izquierda, de frente a qué es lo que nos estamos posicionando a la hora de ver la casa, en la vista a la derecha,
y cómo el resto aparece en escorzo. Bueno, acá nuevamente con estas dos direcciones, en la cual una se encuentra rotada con respecto a la otra y generaban antes estas diferentes maneras de ver el frente, también se vuelven generadores de espacio, en donde pasamos de un acceso con mayor amplitud al espacio semicubierto que genera el estudio con la arquitectura, y ingresando al interior, en donde el espacio se va reduciendo de forma paulatina. Acá vemos un poco de cómo es esta composición, en donde existe un volumen principal que se encuentra ortogonal, y hay otros volúmenes alrededor de este volumen principal que se encuentran rotados con respecto al primero. Lo mismo va a pasar en Casa Martínez. Se toma como la misma operación. Hay una planta ortogonal y esa grilla se ve interrumpida por la adición en la reforma de estos nuevos elementos, dispositivos, locales, espacios, como quieran entenderlos, que aparecen totalmente rotados a la casa preexistente. En esta animación definimos esos nuevos espacios que se adicionan en la reforma y que cambian por completo la configuración de la casa. También lo vamos a poder ver en el interior a esta operación, donde se rompe la grilla ortogonal y con distintos elementos van marcando nuevas relaciones de los espacios entre sí. En este caso, una vez adentro de la casa Martínez, podemos identificar elementos también totalmente en escorzo y una nueva manera de recorrer, de entenderse la casa, de conectarse estos espacios respecto a la conexión o a la relación que tenía la casa preexistente. Hay una nueva configuración. En este esquema de la izquierda ubicamos esta fotografía que estamos mostrando y se puede ver cómo rompe con esa ortogonalidad que venimos comentando. Esta es una fotografía del interior de la Casa Amarilla, en donde lo que podemos observar es en la planta izquierda hacia dónde nosotros nos posicionamos de frente. En este caso es la estructura de la vivienda y cómo esta estructura aparece girada con respecto al volumen principal. Por ende, el volumen principal lo estamos percibiendo en escorzo. Otra fotografía del interior. En esta situación lo que vemos es, nos posicionamos frente al volumen principal y lo que vemos en escorzo en este caso es la estructura. En esta situación nos posicionamos de frente al volumen derecho que se encontraba rotado con respecto al volumen principal. Acá lo que podemos ver es la relación entre el interior y el exterior por medio de este acceso que se da en la casa. Una fotografía del contrafrente donde nuevamente esta problemática de frente contrapuesto se da. En este caso nos posicionamos de frente a la cara característica del volumen derecho, que posee un techo inclinado color verde, que a su vez esta dirección frontal coincide con el volumen izquierdo. Acá otra vez se ve
el contrafrente, pero desde otra de las caras características de este volumen que citábamos con el techo inclinado. Acá volviendo a la casa en Martínez, esta vez nos ubicamos en el contrafrente de la casa, nos situamos en la galería porticada con columnas, podemos entender cómo se interrumpe este recorrido literal y ortogonal que proponía la casa con un nuevo elemento que aparece también en Escorzo, y este nuevo recorrido consiste en tomar un nuevo giro que nos lleva hacia el jardín con vistas al Río de la Plata. Es una nueva forma de entender y recorrer la casa y de crear nuevas conexiones con el exterior. Acá podemos ver el jardín de invierno, que es lo que se adiciona en la reforma. Y también podemos ver en el contrafrente de la casa una nueva escalinata, una expansión terraza, que como ya dijimos, todos aparecen rotados en relación a la casa que ya existía, creando una nueva percepción y nuevos recorridos, sobre todo, nuevas maneras de recorrer la casa. Que cuando nos ubicamos enfrente a estos elementos esforzados, todo el resto de la casa termina quedando oblicua a ese elemento. Para concluir, nos gustó este croquis de Clorindo, y bueno, lo entendemos como una nueva posibilidad de múltiples vistas, recorridos, entendimientos, conexiones, relaciones con el exterior y el interior, como si se tratara de un juego o de una escultura que la podemos rodear e interpretar de distintas maneras. Y bueno, con estos elementos que también son característicos de Clorindo y el estudio, ¿no? Llenos de colores y de su morfología evidente de autor. A la derecha les enseñamos una planta de techos de la casa Martínez, y en color todos estos nuevos elementos que se adicionan a la reforma y que cambian por completo el entendimiento de la casa. Acá ya cerrando con la presentación, lo que vemos a la derecha son estas direcciones dominantes de los distintos elementos arquitectónicos, como pueden ser muros o ventanas, y las relaciones que existen entre ellas. Estas direcciones dominantes y las relaciones son lo que nosotros llamamos organización geométrica. Bueno, Y gracias. bueno, con esta diapositiva cerramos. Muchísimas gracias y le pasamos la voz a Tatiana. Buenas noches. Bueno, ahí creo que ya se está compartiendo. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Este módulo lo dedicaremos al análisis de las casas Aimé y Castañeira, bajo los ejes temáticos de espacio chato profundo, frontalidad, rotación y transparencia. Comenzaremos con la casa Aimé, ubicada en el municipio de Pilar, que fue proyectada y construida en el año 1995 por el trabajo conjunto de Clorindo Testa, Juan Fontana y Tomás Baisi. Del mismo modo que la casa amarilla, se sometió a la Aimé al análisis de las fuerzas organizativas que fijan la posición de los distintos elementos que componen a la casa, muros, aberturas, pisos, vigas, etc. Esto permitió encontrar una serie de focos o nodos que emiten y reciben vectores. Los puntos que son atravesados por distintas fuerzas podemos decir que son focos emisores. En este sentido, el nodo que se destaca en la imagen constituye un punto importante de la casa, ya que define un eje transversal que más adelante vincularemos con la temática de la frontalidad y la rotación. Por otro lado, donde confluyen distintos vectores, es posible decir que el foco se comporta a modo de receptor. Estos últimos pueden entenderse como puntos de vista desde los cuales observar a la casa. Si nos posicionamos de frente a la piscina, observamos a la casa en Escorzo,
mientras que, parados perpendicularmente al patio de la casa, aquella se percibe rotada. De este modo, como se anunciaba en el video introductorio, la imposibilidad de visualizar todos los elementos de frente en simultáneo le otorga a la casa una condición de movimiento o dinamismo espacial. Es decir, lo que percibimos como rotado es considerado así solo desde cierta posición. De este modo, comenzamos a intuir que la cuestión de lo frontal y lo rotado está estrechamente relacionada a la noción de punto de vista. A partir de lo anterior, devino la necesidad de estudiar la repetida rotación que presentan los elementos de la casa. Para ello, resultó necesario producir un método que permita registrar qué tanto rotan los elementos entre sí. De este modo, se generó un código gráfico que asigna a un determinado ángulo de rotación un color específico. Este método muestra con un mismo color todos los elementos que se encuentren a 90 y 180 grados, es decir, que obedecen a un mismo sistema de ortogonalidades. Si observamos el área íntima de la casa en anaranjado, notaremos que su orientación es diametralmente opuesta a la del área más pública de la misma, es decir, su hall de acceso pintada en azul. En este sentido, los colores complementarios nos permiten visualizar estos contrastes. Dicho código permitió notar la existencia de una dirección que predomina por sobre las demás, que es aquella que demarca el modo de posicionarse respecto al acceso principal. Es decir, existe una determinada orientación de la fachada que se replica en otras circunstancias de la casa. Si observamos la orientación de la piscina, notaremos que coincide con algunos de los elementos que componen la situación del acceso: la escalera, la viga del estar comedor, la pérgola del patio interno izquierdo, etc. Este sistema guarda relación con la temática de la transparencia a la que pronto referiremos. A raíz de reflexionar sobre los efectos que producen estas distintas situaciones sobre la visualización de la envolvente, se manifestó una condición contrapuesta al observar el frente y el contrafrente de la casa. De este modo, comenzó a emerger la premisa de que dichos comportamientos obedecen a dos conjuntos de partes que operan para producir efectos disímiles. Al momento de efectuar el recorte, se tomaron los muros exteriores como punto de origen, anexando los tabiques que inciden sobre la envolvente y asimismo los solados aledaños, entendiendo que todos estos elementos constituyen una referencia vinculada a la temática del punto de vista. Por otra parte, el frente de la casa se presenta como un frente continuo que a través de una serie de pliegues sutiles va produciendo cierta rugosidad. Esto produce un efecto de imagen homogénea, preservando toda información posible en su interior. Mientras que el contrafrente abunda en diferencias de planos tanto de direccionalidad como de proximidad. De esta forma se ve claramente como en el contrafrente hay un mayor contraste de volúmenes que se aproximan y se alejan, generando situaciones exteriores intermedias como la que se produce entre el dormitorio y el estar. En este sentido, se puede apreciar que la piscina y el solado juegan un rol bastante activo en construir dicha profundidad y resaltar ciertas direcciones. La detección de este comportamiento espacial expresó diferencias al comparar los respectivos códigos gráficos de estas piezas. El contrafrente presenta una mayor abundancia de colores, lo que significa que estamos en presencia de una gran variedad de sistemas de ortogonalidades que producen los efectos de planos que se aproximan y se alejan. Evidentemente, el comportamiento de estas piezas está regido por la visualización espacial de la envolvente de la casa y permite establecer una comparación en cuanto a la percepción de la profundidad de campo. El frente de la casa manifiesta una condición enigmática, mientras que el contrafrente está más articulado por la condición del paisaje. Por otra parte, la dicotomía de dichos conjuntos dio lugar a un tercero que opera como receptor de los distintos fragmentos que componen a la planta y manifiesta la tensión existente entre aquellos. Esta pieza, prácticamente perpendicular a todos los sistemas que recibe, está dominada por una dirección predominantemente horizontal, marcada en rojo, que denota su función en tanto elemento distribuidor. Sin embargo, puesto en relación a la geometría subyacente de la planta, se pone en evidencia la tensión que manifiesta es producto de situarse entre los distintos focos organizativos de la misma. Por último, para ir finalizando, el tercer eje temático abordado fue el de la transparencia, que como ya fue mencionado en la introducción, es entendida como la percepción simultánea de distintas locaciones espaciales. La misma se encuentra determinada por el concepto de profundidad de campo que ya fue varias veces mencionado. Con este término nos referimos a la distancia que es capaz de percibir el ojo en tanto no se le presentan obstáculos.
Para estudiar esta condición se eligieron 2 instancias de la casa, en donde la profundidad de campo es sensiblemente mayor a las demás: el hall de recepción y el ingreso al garage. Coincidentemente, su relevancia está definida por el hecho de que ambas situaciones constituyen umbrales entre la vida doméstica y la urbanidad. La primera situación espacial que analizaremos es la que se produce al atravesar la puerta del garage. Esta imagen nos remite al conflicto de fuerzas que operaba en la pieza intermedia que comentábamos anteriormente, ya que en ella, si miramos a la izquierda del dibujo, se puede apreciar la tensión que manifiesta la cara lisa de la fachada en el interior de la casa, puesta en común con los volúmenes que se repliegan en el lado derecho. La vista del acceso principal, por su parte, en donde la condición chato profundo está apenas insinuada, como veníamos diciendo, se nos presenta como enigmática. Sin embargo, cuando ingresamos a la casa, la profundidad de campo es máxima. En esta instancia, el elemento más inmediato que ubica nuestro cuerpo dentro del espacio es la escalera. Reforzando esta idea, se visualiza una viga por detrás que está regida por el mismo sistema de ortogonalidades que los muros y la escalera. Por medio de esta sencilla operación se reconstruye la condición de espacio cartesiano. A modo de conclusión, podría decirse que esta casa constituye la expresión material del pensamiento sofisticado acerca de la relación chato-profundo vinculada a la función, la profundidad de campo asociada a la jerarquización espacial y la relación de frontalidad-rotación como un problema ligado al punto de vista. Bueno, muchas gracias por su atención. Ahora le cedo la palabra a Roberto Lombardi, que va a continuar con la Casa Castañeira. Adelante. Bueno, yo voy a presentar el trabajo que hizo Ana Paula Lenarduzzi, que está con algunos inconvenientes personales y no pudo hacer su presentación hoy, así que voy a ser sintético. Sobre todo lo que quiero es que puedan ver el ejercicio de investigación gráfica que ella produjo sobre la Casa Castañeira, obra de Clorindo Testa y Héctor Lacarra, del 79. Hacemos. Me interesa en particular que recuperemos las atenciones que nos han propuesto los 3 trabajos anteriores sobre la relación entre frontalidad y rotación, o en todo caso entre lo que se ve de frente y lo que se ve en escorzo. En este caso se trata de una organización donde la complejidad geométrica parece menor, todo parece estar regulado por un sistema dominantemente ortogonal, aunque aparecen como giros de 45 grados a modo de chanfles que parecieran funcionar casi como operaciones que acomodan las aristas de las formas. Sin embargo, cuando vemos la manera del acceso, lo que aparece muy llamativo es todo este sistema de escalonamientos, ¿no? Esos escalonamientos van ordenando un modo de acceder a la casa que nos mueve desde el frente hacia uno de los laterales. Podemos ir pasando. Y en ese movimiento lo que pasa es que el contorno de la forma aparece afectado por esta tensión entre el primer plano, definido por el cerco que rodea el patio, que es como un escalonamiento de grano muy fino, y el escalonamiento por detrás del volumen de la casa, donde ahora se manifiesta muy claramente la relación entre la ortogonalidad y el giro a 45 grados. Eso finalmente nos conduce a un punto de acceso donde ese acceso aparece rotado, y a medida que nos aproximamos se va produciendo un moderado cambio de dirección. Vamos a seguir. Dale. ¿No? Y tenemos esta tensión entre la frontalidad y la profundidad de campo definida por ese acceso tangencial y frontal, lateral, y el modo en el cual podemos abordar la escalinata hacia la puerta. Vamos a pasar a la próxima. Y a la vez, como superada la puerta, aparece ahora recompuesta la relación de ortogonalidades, que nos conduce directamente hacia el exterior, ¿no? Puedes pasar. Y desde ahí se fija un punto de vista que de nuevo nos pone ahora rotados a 90 grados en relación directa con el exterior, la sala. Y lo que se vuelve significativo es la relación un poco entre lados, ¿no? A la izquierda tenemos la relación con toda la parte de dormitorios de la casa, más cerrada,
a la derecha aparecen unos patios por donde llega toda la relación del exterior del fondo de la casa, sala, ¿no? Donde empieza a aparecer un poco toda la relación entre la casa y el jardín. ¿Vale? Si vamos a observar la casa desde el jardín, recuperamos un poco esta comprensión de la ortogonalidad y el sistema de grilla que de alguna manera la domina. Pero si empezamos a observarla en relación a los elementos que se disponen en el jardín, tenemos que girar el punto de vista y todo lo que aparecía como chanfle se convierte en frontal, ¿no? Y entonces, desde esa frontalidad que está determinada por la posición de la piscina, por algunos accesorios que se disponían en el jardín, por la manera de aproximarnos a la terraza de expansión, pero además por la manera en la cual queda como foco una arista entrante, ¿no? Donde ahora se empiezan a combinar las visualizaciones de frontalidad definida por la rampa, la pileta, el eje, y lo que antes era ortogonal, visto ahora como escorzo, como un ángulo entrante. Y por lo tanto podemos empezar a ver rotada la totalidad de la casa ahora a partir de esta nueva ortogonalidad, donde lo que era la esquina ahora se convierte en una especie de proa saliente de la casa, y podríamos desde ahí acceder de nuevo a la casa y empezar a ver el espacio, nuevamente dominado por la ortogonalidad, pero donde ahora empiezan a proliferar indicios de todo este sistema de rotaciones que no opera solamente en los bordes exteriores de la casa, sino que aparece acá en la forma de una claraboya, que a la vez nos permite mirar de frente a esa claraboya y esa arista ahora la tensión entre el patio transparente y el pasillo hacia los dormitorios. Esa claraboya se manifiesta arriba, de nuevo como cruzando estos problemas de las rotaciones y las frontalidades. Y desde estas visualizaciones empezamos a tener una percepción de estos espacios donde aparecen de nuevo estas fluctuaciones en los límites, trabajando sobre el problema de la aparición de estos chanfles o escorzos en los interiores. Lo más interesante de eso es que cuando nos aproximamos a las habitaciones, a todas las habitaciones se accede con el criterio de la ortogonalidad dominante de la casa, pero una vez que accedemos, lo que aparece es la ventana hacia el exterior rotada. Y siempre se presenta de nuevo esta tensión entre ortogonalidad y rotación, ahora en la percepción del espacio, donde si nos ponemos de frente a la puerta tenemos un tipo de percepción del espacio, y si nos ponemos de frente a la ventana tenemos un tipo de percepción completamente distinto. Y esto sucede en todas las habitaciones. Es decir, todo lo que podíamos percibir como relaciones de tensión, por ejemplo, entre frente y fondo, ortogonalidad y rotado, finalmente lo que terminan haciendo es construir un sistema organizativo general de la casa, que lo podemos identificar directamente como un sistema de superposición de ordenamientos, ¿no? El frontal y el rotado, trabajando a la vez en estas tensiones de profundidad de campo y percepción un poco más achatada del espacio, ¿no? Finalmente, entonces, esta relación se vuelve muy integral a las situaciones más externas y más internas de la casa. Nos interesaba muy especialmente cómo se producen entonces estas intimidades entre las lógicas geométricas que parecen dominar la organización de la planta y criterios que son muy fundamentales respecto de cómo entender la percepción del espacio y esta idea que anticiparon ya en otras presentaciones de una visualización siempre dinámica del espacio, donde ponernos de frente a algo nos demanda movernos rápidamente para seguir recorriendo la casa, entendiendo cómo varían los puntos de vista, etc. Un poco con este criterio nos gustaría ahora abrir un segundo capítulo, que es pasar de esta atención, dominada especialmente por la atención entre frontalidad y rotación, a los trabajos que se concentran un poco más específicamente sobre la tensión entre chato y profundo. Bueno, hola a todos. Voy a compartir a continuación este último módulo.
que, bueno, como anticipó Roberto, vamos a analizar la problemática de lo chato y lo profundo a través del recorrido de las casas Michel Rovirosa, la casa de Itela, la casa Carabaza y la casa Chescota. Para ello vamos a comenzar por Ever. Gracias, Juli. Buenas noches, me presento como dijo mi compañera, mi nombre es Ever, y la obra que voy a estar presentando es La Celeste, casa taller proyectada para el matrimonio Michel Rovirosa, que fue construida en el año 1967 en Lomas de San Isidro, Buenos Aires, en colaboración con el arquitecto Raúl Marconi. Se trata de una casa de perímetro libre, la última con estas características que vamos a ver en la presentación de hoy, conformada por una adición de volúmenes, los cuales no están unidos, sino vinculados por otros volúmenes de menor altura, situados hacia el centro de la casa. La totalidad del perímetro de la casa se encuentra intervenido por patios profundos, como podemos observar en las imágenes. Las fachadas adquieren de esta manera un carácter enigmático, donde los volúmenes altos sugieren una interrupción del conjunto, mientras que los volúmenes más bajos, situados hacia el fondo, y trabajando en colaboración con la perspectiva, funcionan como elementos de ensamble que cosen la volumetría. Estos patios profundos que mencionaba con anterioridad, no siempre, pero mayoritariamente rematan en un acceso o una carpintería, donde la transparencia de estos elementos convierte a la obra en un elemento permeable. Existen situaciones en las que es posible atravesar completamente la vivienda de manera visual mediante las carpinterías. Esta particularidad se da de forma mucho más marcada en el ingreso al living principal, en dirección al patio trasero. En este recorrido visual intervienen 4 carpinterías y 2 ambientes desde los cuales es posible ver de forma simultánea tanto el exterior, así como también el interior de distintos sectores de la casa. La investigación realizada incluyó también la reconstrucción digital del modelo en 3 dimensiones de la casa. A continuación veremos un video donde, mediante un recorrido virtual, se podrá dar cuenta de esta situación recién mencionada. Bueno, al tratarse de una obra con muy poca difusión, se cuenta con muy pocas imágenes de la misma, y en gran proporción el material gráfico necesario para la reconstrucción fue obtenido de entrevistas hechas al matrimonio Michel Rovirosa y publicadas en diarios y revistas de la época. Ahí, Juli, no sé si te cortó la pantalla. ¿Estará Juli?
Sí, me parece que se le cortó la conexión a ella, ¿no? Es posible. Bueno, la esperamos. Ahí ya está ingresando. Disculpen, se me cerró. No hay Vuelvo a problema. compartir. Perdón, ¿alguno de la fundación me puede hacer como anfitrión? Así puedo compartir pantalla. Sí, ahí voy. Muchas gracias. Ahí está. Muchas gracias. Bueno, como les mencionaba anteriormente, al tratarse de una obra que tiene muy poca difusión, se encuentran muy pocas imágenes de la obra, y la mayoría del material gráfico fue rescatado de entrevistas hechas al matrimonio Michel Rovirosa y publicadas en diarios y revistas de la época, como se ven en las imágenes de la izquierda. En esta casa en particular, esta composición visual del espacio, que da cuenta de lo chato y lo profundo, mediante volúmenes sólidos intervenidos por vacíos, que caracterizan esta obra, también se puede encontrar en otras casas. A la derecha, lo que observamos es un croquis realizado por Clorindo Testa para la casa de Itela, obra que a continuación va a estar mencionando mi compañera Julia, donde se hace evidente la relación que guarda esta obra con esta casa. Muchas gracias. Bueno, hola, ¿qué tal? Disculpen por el inconveniente de recién. La siguiente casa que vamos a presentar es la casa de Itela. Fue proyectada para Guido Itela, construida en el año 1968 y 1969, junto a Luis Sevilla Pol e Irene van der Pol. Es la primera casa entre medianeras que veremos hoy, y estaba emplazada en el barrio de Belgrano hasta el momento de su demolición. Bueno, elegí esta imagen para comenzar porque creo que caracteriza a la casa en su cualidad enigmática. Esto sucede tanto en cómo se percibe desde el exterior, pero además retrata muy bien lo que a mí me provocó a la hora de analizarla. Entonces, partiendo de un análisis geométrico en planta, identifiqué ciertas líneas, unas paralelas al eje medianero y otras perpendiculares al eje medianero y paralelas a la calle. Estas líneas ordenaban el espacio en ciertos cuadrantes y fijaban un ritmo muy marcado en sentido transversal, puesto casi en relación a la organización de la misma. Esta situación geométrica en planta de frontalidad y rotación fue muy importante para la comprensión del espacio chato y el espacio profundo. Pero siguiendo con este análisis, aparecen otras líneas que trabajan una lógica distinta. Estas líneas, que parecen referirse a la forma de moverse dentro de la casa, confluyen en el acceso. Al ver que encima se corresponden con un sistema de rampas y accesos, el siguiente paso fue elevarlas en perspectiva, dando lugar a una segunda parte del análisis. De forma secuenciada voy a analizar ciertos elementos de este sistema. Al tratarlo como un recorrido, parecía adecuado comenzar por el acceso. En esta instancia se empieza a notar ciertas cualidades sobre la composición. En la planta se observa la escalera, que se dispone de forma paralela a la calle, con su arranque en forma perpendicular. La fachada se percibe oblicua al muro medianero que hace acceso. Esto provoca que en perspectiva uno observe en profundidad la escalera, el muro bajo con el que uno choca antes de entrar y el follaje que termina de componer la imagen. Lo chato del muro en relación al resto de los elementos en profundidad. Al ingresar nos encontramos con la primera rampa, la rampa de acceso. El arranque de la rampa está dispuesto de forma perpendicular a la medianera y se va escorzando levemente a medida que sube. En perspectiva, la profundidad se ve intensificada con estas correcciones a través del escorzo y con volúmenes bajos que permiten observar lo que sucede detrás. La composición retrata este especial cuidado por aquello que infiere profundidad. Una vez que subimos, llegamos al espacio central de la casa. Al igual que en la casa de Michel Rovirosa, como mencionaba previamente Eber, la casa de Itela se verá intervenida por patios. Estos patios no serán opacos, sino que aportarán otro tema central en la problemática chato y profundo, la transparencia. Pero de este centro, además, uno podrá establecer dos relaciones, seguir hacia el fondo o volver hacia el frente. Este modo de moverse, propio de las casas entre medianeras, entre frente y fondo, volverá a aparecer en los siguientes módulos de la presentación. Si uno sigue hacia el fondo, tendrá la rampa que conecta este centro, el estar, con los dormitorios. Aquí, volúmenes de servicio y chimenea dispuestos de forma chata.
siguiendo la dirección de la rampa en profundidad, una carpintería que enmarca un patio que a su vez deja entrever casi el fondo del predio. Pero volviendo al centro, uno podría dirigirse hacia el frente. Aquí podríamos tomar la rampa que conecta Star con biblioteca. En este caso, el patio está delimitado en todo su perímetro por carpinterías con vidrios transparentes. Al igual que en Michel Rovirosa, la carpintería es aquel elemento permeable que nos permite atravesar la vivienda visualmente. La rampa, en este caso, acompaña estas visuales, permitiendo en simultáneo percibir el exterior y el interior. Este elemento escultórico, de vidrio curvo, a modo de vitrina, no solo nos permite estas visuales, sino que además creo que es el elemento más icónico de la casa. Por último, haré mención a la rampa que conecta el comedor con la biblioteca. Es peculiar que en esta última los elementos en planta sean similares a los vistos con anterioridad: patio, biblioteca, rampa. Sin embargo, en su perspectiva, al añadir este volumen opaco a la rampa, a modo de túnel, el resultado es completamente opuesto. La transparencia nos permite atravesar la vivienda, pero la visual interior de la rampa nos dirige la mirada muy marcadamente hacia la profundidad. Creo que esta imagen, como cierre, es pertinente no solo por su belleza, sino porque sintetiza de forma perfecta el binomio chato-profundo. Dicho esto, y como mencioné previamente, ahora continuarán Melanie y Martín con dos casas entremedianeras, la Calabaza y la Chescota, dando lugar a otros análisis sobre esta misma problemática. Melanie, cuando quieras. Hola, buenas noches. Soy Melanie y voy a presentar la Casa Calabaza. Fue construida en 1972 junto a Manuel Net y Manuel Cesari. Proyectada para una familia, es una casa entre medianeras, ubicada en un terreno con poco frente, pero mucha profundidad, en el barrio Vicente López. En la Casa Calabaza pueden distinguirse pliegues que logran verse desde la fachada, que comienzan a ser un elemento que organiza o comprende la casa desde un primer momento. Tanto en el frente como en su parte trasera comienzan a verse volúmenes que se aproximan y se alejan. Para desarrollar esta geometría se analizan dos tipos de focos. Como primer foco, un análisis lineal por medio de diversos colores y espesores. Se comienzan a definir los diferentes ángulos que se presentan en la planta, donde se dan dos tipos de direcciones predominantes. Por un lado, las rectas lisas de 90 grados de color azul, y por otro, las líneas oblicuas de diversos colores, en donde domina el color naranja de 7 grados. Estos colores marcan las variaciones sobre los ángulos que se presentan en la planta. Por otro lado, hay colores y espesores que se refieren a los límites físicos de la obra, como el color violeta en un espesor más ancho. Dentro de esta clasificación podemos distinguir dos tipos, una de muros ciegos y otra de muros con perforaciones. Como un segundo foco, vemos un modelado del espacio en el cual comenzamos desde su acceso. Se encuentra encuadrado en presencia de las medianeras, en la cual comienzan a observarse desde el plano del frente la fuga profunda definida por el paso de la puerta y el pasillo largo que va de frente al fondo de la casa, como un eje que la conduce y la atraviesa, generando distintos planos de profundidad. La siguiente perspectiva se encuentra en el interior de la casa, desde donde se pueden ver dos niveles de la misma. A partir de ahora vamos a hacer una organización espacial guiada hacia su interior, que va a ir fluctuando de techo a piso y de frente a fondo. Al entrar se define un espacio enfocado que domina su organización y se empieza a modelar el recorrido con situaciones opacas y transparentes que se van acortando y van profundizando la visualización del espacio. Se la comprende como una casa que se organiza en estas dos líneas paralelas que definen el espacio y configuran lo demás. Seguimos avanzando y nos encontramos en la parte media de la vivienda, donde está situada el estar. Al llegar al área del estar, se enclarecen los límites que permiten ver, por un lado, toda la profundidad de campo hacia la izquierda y por el otro la transparencia hacia la derecha, como se pasa del interior al exterior y de los exteriores a un nivel superior. Hay una permanente variación del movimiento de la casa.
Al llegar a la pileta se puede observar la profundidad y el desplazamiento a través de estas escaleras que suben hacia el techo y te permiten que circules por la terraza. Ahora llegamos al fondo y daremos la vuelta y nos dirigimos hacia el frente de la casa. Estando en el contrafrente se da una relación con la casa Chescota que vamos a ver a continuación, en la cual se comparte este efecto de terraza escalonada. En esta perspectiva se puede apreciar la relación del movimiento a lo largo del terreno que va de frente a fondo y se sigue prolongando de fondo a frente. Cuando uno regresa hacia adelante y se mueve hacia arriba, se ve cómo se utilizan estos pliegues como una manera de guiar el trayecto. A diferencia de las demás viviendas, tiene un modo de dirigir el recorrido que te lleva de manera ordenada, de frente hasta la medianera trasera, y que culmina en la antecámara de la habitación y vuelve hasta la fachada observándose el mismo paisaje. Finalmente, volviendo al punto de partida, esto permite ver una organización donde todo el tiempo hay movimiento en la profundidad del lote. La casa ordena toda una secuencia de recorridos desde el principio hasta el final y de nuevo hasta el principio, armando una secuencia de transparencias y opacidades, techaturas, profundidades, que va cambiando en cada situación. Muchas gracias. Los dejo con mi compañero Martín. Hola, ¿qué tal? Soy Martín. Voy a presentar lo que es Casa Chescota, que se construyó en 1972 por Clorindo Testa y Héctor César Lacarra, y está ubicada en Núñez. Esta es una imagen de la casa hoy en día que fue remodelada en el 2010, que se le agregó un piso más, como se puede ver. ¿No? Siguiente. El trabajo se va a centrar en lo que es la casa original de 1972, donde se puede ver el frente de esta, de un solo piso. Y una fachada es el frente de un edificio o una apariencia falsa que oculta una realidad. Para adentrarnos en esa realidad, vamos a entender la casa accediendo a través de un pasillo que es profundo y que continúa a través de toda la casa. Esta es una imagen de la remodelación, pero se mantiene ese pasillo y podemos ver que este pasillo está delimitado por los muros existentes de la casa previa a construir Chescota, que conecta el patio trasero. Este patio trasero se ubica la casa del casero y un depósito de libros del dueño. Para poder entender este espacio, se hicieron una serie de cortes donde empezamos a ver cómo estos espacios se entierran y a su vez la terraza se empieza a tener un movimiento hacia arriba, como lo que veíamos en la casa Carrabás. En estos gráficos podemos ver una serie de cortes donde queremos entender en una escala de grises lo profundo y lo chato, donde a medida que vamos avanzando, lo oscuro, que es lejano, se vuelve más claro. Esta imagen de la escalera, si rotamos, encontramos con esta escalera que accede a la terraza. Si subimos, vamos a empezar a encontrarnos con el primer nivel, que se encuentran unos macetones que son los parasoles de los ventanales. Y si seguimos accediendo, nos vamos a encontrar con la primera terraza, que es donde se encuentra la parrilla y los techos verdes. Seguimos subiendo esta escalera y nos encontramos con la terraza. Y esta es la segunda terraza, ¿no? Que es el acceso
a la planta alta de la casa, a través de esa puerta. Y acá podemos encontrar que este pasillo también se encuentra delimitado por los muros existentes. En esta imagen podemos encontrar un poco de similitud a Carabaza con la terraza escalonada. Ahora volvemos al patio e ingresamos de vuelta por este pasillo. Y podemos ver una relación con los patios. Hay patios interiores, donde también está este juego de los patios transparentes que vimos en Ditela, ¿no? Donde puedo ver desde el interior, el exterior de la casa. El segundo patio, que es un patio donde se encuentra el lavadero. Y por último, el patio de acceso, donde se encuentra un mural de cerámica esmaltada realizado por la artista plástica Teresa Bortagaray, de Testa, Inés Balbi, Betty Sibori, a partir de un diseño del muralista y escenógrafo Mariano Impostinda. ¿No? Y de vuelta con una serie de cortes que hemos tratado de entender esta profundidad de la casa, ¿no? Donde a medida que avanzamos, siempre tenemos como remarcado este mural. Que a su vez este mural es el contrafrente de la casa. Y para cerrar un poco, vemos que en esta casa Clorindo empieza a jugar de vuelta con los colores, como el primer módulo de la charla que tuvimos anteriormente. Gracias. Bueno, muchas gracias. Realmente ha sido un programón para un sábado de cuarentena, lluvioso, excelentes todas las presentaciones, las investigaciones. Y ahora los invito, aquellos que quieran formular preguntas, pueden ponerlas en el chat. Y mientras tanto, vamos a recordarlo a Clorindo. Han mencionado ustedes, tanto Julia como Melanie como Martín, el tema de las medianeras, y no era un tema menor para Clorindo. Clorindo tenía una gran adicción o predilección por las medianeras, y ahora vamos a ver un extracto, una parte de un documental que está en proceso de producción por el realizador, que es Ezequiel Hilbert. Es un documental que se está haciendo con apoyo de la Fundación Clorindo Testa, que esperamos poder concretarlo. Y ahora les vamos a pasar una breve escena donde precisamente Clorindo nos habla de las medianeras desde su escritorio de Callao y Santa Fe. ¿Podemos verlo, María? Pero me gusta esta esquina porque estoy acá. A lo mejor si esa medianera no estuviera y hubiera un edificio enfrente me gustaría menos. Además lo que tienen las medianeras es que son como un elemento vivo las ventanas que se van haciendo. Porque si vos mirás esa medianera, hay como una línea vertical, otra horizontal, y cuando se cruzan hay una ventana redonda. Que evidentemente el tipo que la hizo no pensaba que era porque se estaban cruzando líneas, una vertical y horizontal. O sea, ¿por qué la hizo? No sabes, pero está ahí, ¿entendés? Marca.
sería divertidísimo. Si vos tuvieras que elegir una medianera para pintar en Buenos Aires, ¿cuál pintarías? Esa, claro. Pero tendrías que verlo todo el tiempo, ¿no? No sabría que puede colgar. Está silenciado, Julio. Estaba muteado. Después de este lindo recuerdo, invitamos a Juan y Oski que nos aporten algo, y si hay algunas preguntas, Francisca va a coordinar las preguntas y las va a realizar. Pero Juan y Oski, le damos la palabra para que también pongan un poco su aporte en todo esto que han visto, que ha sido magnífico. Ante todo eso, ¿no? Ha sido magnífico. El día que nos sentamos con Juan, pensamos en esto. O sea, nosotros cuando hicimos la curaduría de este grupo de charlas, uno también piensa medio para uno. O sea, podríamos haber visto cualquiera hablando sobre Clorindo, pero son visiones absolutamente nuevas. A uno lo entusiasma. Me pasó la vez anterior. Estoy con ganas de revisar de nuevo las obras, las vemos todos los días, y así todo, estos chicos hacen que uno tenga que repensar, y yo estoy encantadísimo. Yo dejaría nada más un comentario para los chicos que estuvieron estudiando esto. Yo charlé alguna vez con Clorindo sobre qué le gustaba y qué le entusiasmaba a él de pintura, y yo esperando siempre alguna modernidad, él me dijo, La batalla de San Romano. Es una muy buena pintura para poder ver, y en esa obra van a ver muchas de las tensiones. Ustedes tradujeron eso en otro idioma mucho más académico, pero me encantaría que la miraran y después de haber hecho el trabajo que hicieron. Es una obra muy interesante de Chelmo. Así que no sé, Juan. No, también totalmente de acuerdo, es muy estimulante para mí. Digamos, ver este proceso que es de alguna manera analítico, cuando en realidad casi todos los trabajos se iban desarrollando en forma práctica. O sea, que uno percibió los trabajos como se iban haciendo, algunos de ellos, no todos, pero siempre se iban resolviendo sobre el hacer. O sea, había muy pocos comentarios o comentarios que pudieran explicarlos, ¿sí? Iban sucediendo, y me parece que viendo estas 8 casas, analizadas de esta manera, tan ordenadas y tan como expuestas a algunos mecanismos proyectuales que uno a lo mejor los veía pero no los podía distinguir, me parece que es muy clarificador, y sobre todo lo que me doy cuenta al verlas todas juntas es la capacidad de imaginación y de diversión que tenía Clorindo frente al encarar cada proyecto, ¿no? Si bien acá se han seleccionado, evidentemente, de distinta época, de distintas condicionantes, pero hay como familias de desarrollo que son bastante distintas, y eso me parece, de los proyectos, ¿no? Me parece muy estimulante verlo así ordenado, y la imaginación y cómo se divertía con el proceso creativo, ¿no? No tenía un límite, Roberto. Me parece que yo quería felicitarlos no solo a los alumnos, sino a todos los profesores que vienen trabajando durante años en esta temática, y este esfuerzo que están haciendo para poder de alguna manera analítica llegar a los proyectos de Clorindo, ¿no? No, muchas gracias desde ya. Bueno, no, de nada, al contrario. Es un ejercicio muy interesante de hacer, así que da muchas alegrías. No, yo creo que en ese sentido me parece que un poco los expositores pueden ahondar en eso, pero lo que funcionó muy bien es que esta experiencia en la que a veces trabajábamos en grupos de a 4 o 5 personas, digamos, donde cada uno estaba estudiando algo, pero leíamos juntos algunos textos, que eran estos que quedaron citados al principio. Pero lo que se manifestaba muy bien es que había temas muy consistentes, muy continuos en la obra, muy comunes, pero que realmente cada casa, y esto no es una exageración, cada casa es una invención, es una investigación súper específica de cómo abordar en principio el mismo tema. Eso es realmente muy interesante como proceso de trabajo, porque de hecho nos pasaba que cada uno podía concentrarse en cuestiones muy específicas,
usar herramientas gráficas muy particulares, pero al mismo tiempo el diálogo era muy fluido entre todos, respecto de cómo nos íbamos interesando en qué cosas observar y cómo, ¿no? Sí, yo creo que ese proceso creativo es increíble que cada una pueda desarrollar una temática, y están todas emparentadas porque están hechas por la misma mano, ¿no? A mí me gustaría comentarles, hacerles una consulta, porque en general, no todos los proyectos, pero la mayoría, con respecto a la fachada, que pareciera ser muy austera, y en general son austeras las casas, lo que son riquísimas son desde el punto de vista espacial, muy enriquecedoras, que nombraron que la fachada, a mí me causa la misma sensación, ¿no? Que la fachada a veces es enigmática, otra vez que oculta, y pareciera ser como que marca un límite incluso en los barrios cerrados, ¿no? A veces, no en todas, pero en muchas, marca un límite entre lo que es pasar a la casa, ¿no? No sucede eso en la casa de Martínez porque está demasiado alejada, o en otras, pero la mayoría, a mí tuve esa sensación siempre como que austera o que enigmática, ¿no? Y bueno, hoy nombraron también oculta algo, si podían me pareció buenos comentarios que me movilizaron un poco, ¿no? Me tocaron, ¿no? Sí, hay mucho trabajo que pone mucho en valor el problema del anverso y el reverso de la fachada, ¿no? Lo último que mostraba Martínez, esta cosa de que una fachada que desde la calle parece tan anodina, en la contracara tiene el mural y es como si eso le diera sentido a toda la casa, ¿no? Y el trabajo sobre Aimé, que trabaja mucho sobre este problema del plano, ¿no? Como una fachada muy cerrada y atrás hay una dispersión de formas muy complejas, o como pasa en Ditela, que realmente la fachada es como casi de un búnker, ¿no? Yo creo que hay algo que siempre es muy interesante, que es, y por eso nos gustaba el título, ¿no? Como que es esta tensión un poco entre geometría y perspectiva, porque la perspectiva está siempre pensada de un modo que yo creo que tiene mucho que ver con el interés pictórico de Testa, ¿no? Y con su saber sobre la pintura, que es el problema de la perspectiva en esa tradición renacentista como marco, como cuadro, ¿no? Y que te permite ver a través, que es como una ventana para ver el mundo, ¿no? Y en ese sentido está muy vinculado al problema de ponerte en movimiento. Por eso la mayoría de las presentaciones de lo que se ocupaban era de explicar cómo te moves por el espacio de la casa, porque finalmente si querés entender la geometría y el concepto de cómo visualizar el espacio, está concebido como algo que demanda una dinámica, ¿no? que te pone a moverte, que te hace ir yendo de cosas a través de cosas, ¿no? Yo creo que en ese sentido la fachada tiene mucho peso en ese sentido, en el sentido de funcionar como la primera de una acción que a veces se repite mucho, en el caso de Michel Rovirosa, ¿no? Como esa cosa de brochet de espacio, ¿no? Pero en otros casos a veces son casas mucho más chicas, como con espacios más unificados, pero siempre está esta cuestión de cómo pasar de un lugar al otro, ¿no? En ese sentido hay algo que se supone que es una tradición moderna muy fuerte, que es la de la transparencia, pero es una transparencia que nunca es absoluta, ¿no? Que siempre es enigmática, que siempre te conduce a querer saber más, a pasar de un lugar al otro, a regular lo que está tamizado, ¿no? El problema del vidrio es un problema que aparece abiertamente en muy pocas situaciones, como en el patio de la Ditela, y no deja de ser enigmático, ¿no? Sí, esos patios en general siempre están rodeados, no son patios totalmente abiertos, que también vuelven a hacer ese contrapunto, ¿no? Entre abierto y cerrado. Sí, tal cual. A mí hasta en la Tumbona me pareció que en algún momento vos recorres toda la casa y en un momento dado llegás a esa fachada que parece como casi urbana, ¿no? Por decir algo, y te concentras en ese rectángulo o ese cuadrado. Sí, la Tumbona es clave en todo esto, ¿no? Porque es la que de alguna manera presentaba de la forma más evidente esta relación entre frontalidad y rotación, ¿no? Porque la casa parece tener como una planta cuadrada y tiene como un volumencito de acceso que cuando vos te pones de frente a la puerta ves a la casa girada, ¿no? Y estás todo el tiempo en esa tensión entre lo que está de frente y lo que está rotado, y lo que se supone que está derecho, que es el cuadrado, lo ves girado, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con el problema de la fachada. En ese caso, por ejemplo, es el problema de la rotación de la puerta, que también aparece en la Ditela, que aparece en Aimé, digo, es un problema muy, bueno, en la casa de Martínez, ¿no? Que tenés la casa de frente, pero te hace hacer el caminito
¿no? para entrar en escorzo. Tal cual. Bueno, si les parece bien, pasamos a algunas preguntas que se estuvieron juntando en el chat. Ahora las voy a copiar y a pegar. Mientras, la primera sería, ¿por qué se demolió la vitela? ¿Alguien quiere responder? En realidad, Juan, a nosotros Perdón, nos llega la noticia de una escuela que había comprado ese terreno. Juan, vos interviniste, yo no en la primera etapa. Sí, bueno, no, sí, en realidad se vende la casa y la compra la escuela. En algún momento se hizo un intento de proponer dejarla como con una reforma, como si fuera parte de la escuela, ¿no? Que la escuela estuviera por encima de eso, pero después no prosperó y bueno, no fue decisión del estudio ni de Clorindo, simplemente se vendió la casa y la escuela quería crecer y lo realizó. Hubo gente que se opuso, pero no fue simplemente eso, ¿no? Pero es interesante verlo a Clorindo la respuesta. En ningún momento él se opuso. Es más, él no entendía por qué se oponía la gente. Y bueno, si la casa ocupó un espacio en el tiempo, no era necesario, y ya hoy día no se necesita ese espacio, se puede demoler, no hay ningún inconveniente, dijo él. Así que... A él le hubiera gustado hacer la reforma, eso sí lo puso re divertido, hacer como una especie de reforma y que fuera como el hall o la parte, proponíamos como la parte pública de la escuela, no sé, bueno, había algunas soluciones, no más posibles, pero bueno, no dependió mucho no se podía hacer, digamos, nada desde el punto de vista del estudio, ¿no? Mira, ahí estoy leyendo una pregunta que es alucinante. Dice, ¿hasta dónde las tensiones entre las diversas direccionalidades pueden explicarse por responder a los contextos del paisaje y hasta dónde son resoluciones autónomas de las geometrías? Me encantaría que los chicos pudieran responder esta pregunta porque uno tiene, por supuesto, una respuesta a todo esto, pero me encantaría si alguno de los chicos se anima, no sé, Roberto, designarse alguno. Te toca ahí, como profe. No, yo creo que, bueno, cada uno puede decir algo, me parece, porque de hecho son situaciones bastante diferentes de acuerdo a cada casa, ¿no? Tratar de entender por dónde pasa la cuestión geométrica. Puedo decir, por ejemplo, respecto al trabajo de Ana, que conté yo en Castañeira, que hay un sistema de geometría muy sistemático, de ortogonalidades y chanfles a 45 grados, ¿no? Pero que fundamentalmente eso lo que consigue es generar cierto manejo de la medida, o sea, al trabajar en la frontalidad del fondo en relación a la diagonal del jardín, aparece un espacio mucho más profundo en el jardín, usando la diagonal, que es muy distinto de si eso hubiera organizado la frontalidad de la pileta y el resto de las cosas en el sentido ortogonal, me hubiera resultado más corta esa perspectiva. Entonces, a veces entiendo que tiene que ver, yo diría, siempre tiene que ver con cómo establecer una relación con el paisaje. Lo que pasa es que a veces esa geometría no se deduce del paisaje. A veces tiene que ver con tomar líneas de datos que están en el lugar, pero a veces tiene que ver más bien con cómo ordenar la visualización del espacio, con lo cual sigue teniendo que ver con el paisaje, digo, con pensar cómo tener una vista larga, hacia dónde orientar la mirada, pero sin que eso tenga que ver con que el ángulo de rotación tenga que ver con tomar en particular algún dato del contexto traducido a una geometría, ¿no? Pero me gustaría que comenten los que presentaron. Hola, en el caso particular de la Casa Martínez, yo creo que estos nuevos elementos que se disponen sí conforman una comunión con el paisaje, como que dotan la casa preexistente y la conectan totalmente con el paisaje, con el jardín, con la piscina, con la vista al río. Si bien crea como una nueva implantación con un nuevo movimiento y nueva forma de recorrer, estos elementos siempre están en contacto con el exterior, como que la dotan de movimiento y de comunión con ese paisaje. Sí, siempre es bueno
bueno recordar, ahora te dejo Albert, pero Sí, quiero sí. que geometría etimológicamente quiere decir medir la tierra, ¿no? O sea que finalmente la geometría no es que es una imposición de forma desatenta al problema del lugar, digamos. En todo caso es la manera de traducir el lugar a un andamiaje de dibujo, literalmente, ¿no? De medición y de posición. Sí, en el caso de la amarilla, también se da esta situación de las direccionalidades que empiezan a tomar relación con el entorno por cómo se percibe este entorno. Además de las operaciones de la arquitectura, por ejemplo, lo veíamos con esa imagen interior en donde se ve el exterior, que además es un campo de golf, y fue decisión como poder hacer esa operación para posibilitar esta relación con el entorno. Sí, creo que lo comentamos en la reunión anterior, pero nosotros para estudiar estas geometrías en un momento nos vimos en la necesidad, y es el trabajo que hizo Lucía Solari, que no lo mostramos hoy, de investigar todas las condiciones de implantación de todas las casas, es decir, poder hacer la planta de conjunto con la parcela, la orientación de las calles, porque finalmente muchos de estos movimientos geométricos con lo que tienen que ver es fundamentalmente con cómo tomar posición en el sitio, ¿no? O sea, con cómo maximizar la relación con los lugares exteriores, cómo orientar las vistas, como dice Albert, poder encontrar un modo de mirar un punto en el paisaje que es especialmente interesante. Esas cosas a veces no tenés las fuentes para poder interpretar de dónde vienen, ¿no? Y en ese sentido a veces es más cómodo analizarlas como problemas autónomos, pero justamente lo que a nosotros nos interesa mucho de todo este trabajo es que nunca te termina de convencer la idea de que la geometría opera como un problema autónomo. Pareciera que siempre la geometría está puesta en relación a una visualización del lugar también, y a la relación entre la casa y el lugar. Lo que podríamos aportar desde el lado de la práctico es que cada una de las decisiones era heterónoma. O sea, había una decisión. Cada vez que nosotros teníamos que hacer algo, en el último momento, cuando hicimos la última, ¿te acordás, Juan? El Fondo de Cultura Económica, tuvimos que ir a sacar 10 fotos cada día de cada una de las medianeras. Y ustedes cuando pasen se van a encontrar con una diagonal, una viga que cruza, que se engancha exactamente en la altura de la que está el costado. O sea, lo que vos acabas de decir, en realidad es así, de las dos partes. Pero lo que yo sí puedo confirmarles es que toda decisión era heterónoma. No había ninguna decisión autónoma. No había decisiones formales autónomas. En realidad, esa formalidad es lo que acabas de decir vos, explicado como de un investigador. Yo lo que estoy diciendo es como lo adentro, ¿no? Bueno, cuando uno ve el Banco de Londres, es increíble esa curva que toma allá arriba las molduras de los edificios medianeros, y en las bases decía, flaco, tratá de aumentar un poco más la vereda. Y esa curva tan característica del edificio surge de eso, o sea, de la relación, de una exigencia, por eso heterónoma, ¿no? Y una exigencia que viene dado por unas bases de un concurso, por un dato existente, ahí están las molduras, vos pasás y las vas a encontrar, y después, por supuesto, el instrumento, ¿no? Que él tenía la plancheta esa que le ayudó mucho para poder lograr la pata. Pero digo, la zapatilla. Exacto, hasta eso es heterónomo. O sea, se necesita de algo más para esa decisión. Así que... Sí, yo estoy de acuerdo también, porque recuerdo, por ejemplo, un caso, ¿no? O el de la casa de Martínez, también podemos mencionar otras cosas, pero había una casa en un barrio cerrado que tiene su fachada hacia la calle, y después tiene una especie de bosque, y le pedían los clientes que fuera una gran ventana, y esa fue una discusión, porque él quería hacer ventanas chicas. Entonces, esa discusión fue con la fotografía de todos los árboles y las ventanitas donde estaban puestas, que no era casualidad, parecía casualidad, pero él elegía dónde ponerlas, pero era una composición y estaba relacionada con cada una de las ventanas. O sea que de esa manera, subiéndole un poquito, digamos, la superficie al vidrio, quedaron las ventanas chicas y no una gran ventana gigante, digamos, toda una fachada de vidrio, ¿no? Pero estaba justificada por cada uno de los árboles, cada una de las ventanitas, ¿no? Había una intención estética, obviamente, pero estaba justificada desde ese modo, ¿no?
Y lo mismo coincido con lo de la casa de Martínez, que sí, que cada una de esas salientes quizás están organizadas cada una para en un determinado momento, porque creo que uno no lo puede percibir todo junto, todos esos quiebres, todas esas situaciones. Está pensado como para distintos momentos, distintos recorridos, distintas combinatorias. No es como algo que uno puede decir, bueno, vamos a hacer un recorrido y descubrimos todo, no, porque no te da el tiempo, me parece que es como que está pensado para cada situación que uno puede tener en diferentes momentos, ¿no? Como que no pareciera ser que es incluso ocurre hacia adentro de la casa, porque así como está todo el muro dibujado, hay muchísimos muros que desaparecieron a lo Mata Clark. Incluso cuando iniciamos el trabajo, Clorindo tenía casi, me dice, vamos a ver que tengo que cortar una bóveda con un albanil para ver cómo cortamos la bóveda, quería hacer, y le hice un corte a un cielo raso, que era abovedado. Ese era un poco el interior del edificio, empezó a cobrar todos esos cortes, esas diagonales, incluso sustracciones como el techo que tenía un cielo raso y prácticamente el techo arriba es casi otro volumen bastante considerable, otro piso más o más. Así que es no solo por adición esa casa que es como un cuadrado que parece que tiene un magnetismo en cada una de las esquinas, como si fuera, a mí me hace acordar el fuerte de Buenos Aires sobre la barranca, que la planta vista de lejos, que le salen elementos, sino que dentro de la casa hay sustracciones y quiebres y desaparece el espacio original, que eran cuartos compartimentados, ¿no? Si bien la casa era muy grande, eran cuartos compartimentados. Así que es muy compleja esas operaciones proyectuales. No estaban definidas, sí coincido que iban ocurriendo de acuerdo a algún motivo, siempre o programático, o funcional, o estético, y hasta constructivo, ¿no? Te hablé demasiado. Sí, un poco la idea del video introductorio desde las plantas de techos de las diferentes casas era eso, poder mostrar en una sola imagen todos esos procedimientos y anexos, sobre todo en Martínez o en Amarilla, que son de gran escala, entonces, bueno, poder mostrar todos esos quiebres en una misma imagen. Pero necesariamente, y estamos de acuerdo en eso, es que es una experiencia de un hecho arquitectónico, no hay dudas. No hay un objeto arquitectónico a contemplar, en realidad es una experiencia de un hecho arquitectónico. Nunca lo charlamos de esa forma, ¿no? Esta es la manera que uno tiene que explicarle alguna vez a los alumnos, pero no está mal. Él en ningún momento hablaba de fenomenología en el estudio, no se habló nada de esas cosas, pero sí que existe por detrás, en ese descubrimiento, esa experiencia del hecho arquitectónico, que creo que es lo que coincidimos, los que estuvimos y experimentamos esos hechos, o por lo menos al llegar a ese hecho, y ustedes. Me parece muy buena, ¿no? Muy bien. Un comentario que decía, parecería que ese tratamiento de las fachadas está preparado para enfatizar las sorpresas que vienen cuando uno ingresa. Que es una sorpresa, sino justamente esa experiencia. O sea, es interesante entender que cada una de estos, ¿qué nos invita a Clorindo? Está bien, una sorpresa, puede llegar a nombrarse de esa manera, pero en realidad es esa experiencia, que puede llegar a una sorpresa, puede ser hasta algunas veces como sacarte del lugar, que también la sensación es muchas veces que no estás dentro de la casa. O sea, eso tiene que ver con lo que, yo intenté resumir lo que habíamos hablado con ustedes, ¿no? La experiencia, tiene que ver con eso, que es muy actual. Yo, Clorindo, en ningún momento lo escuché hablar de esa palabra, pero yo creo que es eso. Cada hecho, cada giro, que ustedes lo nombraban, es estupendo, no me acuerdo cuál de los chicos, pero estoy parado acá y esta tensión, la palabra esa la utilizaron, es real. La profundidad de campo, me encantó entender como profundidad de campo. Que uno también le explica así, cuando tenés un cliente le explicás como, bueno, tenés uno acá, el otro, tenemos una carpintería más chiquita, ahí se ve, pero tiene que ver con el tema de la experiencia, ¿no? Yo creo que es fundamental. De acá a Roma es otra, es así, como dijo él. Por esta ventana Roma es otra. Así que sí. A mí lo que me generó investigar la casa, Aimé, fue, digamos, como entender
que no había como decisiones arbitrarias o no había geometría autónoma, sino que había como una relación entre geometría y forma y paisaje. O sea, no es que no hay una cosa sin lo otro, sino que se iban como construyendo en conjunto en relación a la pregunta de las tensiones. Igual es muy lindo el mapita que hizo Tatiana de la casa Aimé, porque ahí todo lo que parece que son un montón de decisiones casi accidentales, ¿no? Con un montón de volúmenes rotados. Cuando lo pones en ese mapa, también entendés que tiene un nivel muy alto de autonomía. Autonomía en el sentido de consistencia interna, ¿no? O sea, que no... Me parece que eso es lo que a nosotros nos genera tanto interés en la hora del estudio. Es que no solo hay mucha sensibilidad a cómo relacionar espacio y experiencia, sino también a hacerlo con herramientas muy consistentes desde el punto de vista disciplinar, que puedan permitir que, por ejemplo, para los estudiantes estudiar el uso de la geometría se pueda volver un objeto súper consistente, como si estuvieran estudiando a cualquiera de los mejores arquitectos del mundo, digamos. O sea, digo, hay muchísimo que aprender de cómo está usada la geometría como un problema también autónomo. Lo que pasa es que no es un problema autónomo, pero sí es un problema consistente, ¿no? Sí, después hay una pregunta de cómo se... que en realidad la podría contestar Martín, pero no lo veo ahora, Martín. De cómo se... Martín. ¿Dónde está Martín? Hay que retarlo. Sí. No, que había una pregunta que decía de la perspectiva de Di Tella, o sea, cómo eso también se podía reflejar en otras casas, y creo que un poco en los patios de tu casa es también un poco eso. Lo que tienen en común Di Tella con Chescota es este patio en el medio de la casa, que vos podés ver, estás sentado en la sala y puedes ver el patio de atrás, o estás en el patio de atrás y puedes ver el frente y ves el mural, ¿no? Tenés esa ventana que te enmarca el mural, la transparencia en los patios. Sí, esa idea de transparencia que también está en Michel Rovirosa, que es que vos ves, no solo ves encadenados lugares, que es una cosa que puede suceder de muchas formas, ¿no? Sino que esa cadena supone interior-exterior, interior-exterior, ¿no? O sea, ir armando una secuencia que a la vez es una secuencia de luz y sombra, ¿no? Me parece que eso en el trabajo de Eber se ve muy bien en la Casa Celeste. Una pregunta para Juan y Oski. Querían saber su opinión acerca de lo chato y lo profundo. Juan, ¿quiere decir algo? Lo chato y lo profundo. Es un análisis de una investigación, ¿no? Pero todo suyo, Juan. No, no, lo que yo creo que está, no, lo veo por el lado de la fachada, ¿no? Que a veces esas fachadas que son neutras, que de repente después buscan sorprenderte con lo que ocurre dentro. O sea que vos, e incluso creo que en ese sentido lo profundo tiene que ver también con lo complejo o lo enigmático que uno va descubriendo. Yo lo asocio por ese lado, ¿no? Lo chato, yo muy pocas veces veo algo chato, salvo estas fachadas que para mí ocultan y que después develan de a poco situaciones que pueden ser cambiantes. Yo creo que las combinatorias que ocurren en lo profundo son muchísimas. A veces pueden ser muchísimas visitas a la obra hasta entender esas situaciones que van dando esa profundidad, no solo por lo longitudinal, como ocurre en algunas de las casas de terrenos de lotes muy largos, sino la profundidad que puede haber a través de superposición de diferentes espacios, ¿no? Esa combinatoria de espacios que siempre es sumamente estimulante al visitar las obras, ¿no? Yo creo que me ocurre en casi todas las obras, por más pequeñas que sean o más simples que otras, ocurre eso, ¿no? Creo que ese contrapunto, como ocurre yo lo asocié el contrapunto de la fachada plana o la fachada muy enigmática, casi cerrada, oculta, que después se va develando
todo el interior, como con el que ocurre, que esa fachada a veces es solamente como en la M que está pegada, en otras veces ocurre que arma un patio, otras veces son situaciones que nunca se repiten, que siempre van teniendo algunos giros, ya sea programáticos o por la relación con el cliente o por el cambio del arquitecto a través del tiempo. Y también con la composición de muchas de las casas que siempre tienen como un cuadrado compositivo central o un rectángulo, como puede ocurrir con la que le vino bien la casa Martínez, que ya estaba hecho el rectángulo, y después le van saliendo piezas. Y eso me parece que es el contrapunto por ahí entre lo que podríamos llamar ese contrapunto que se arma entre algo más ordenado y algo que va surgiendo de esa imaginación de ir generando esos nuevos espacios acordes a los nuevos programas y situaciones. Siempre las situaciones complejas le agradaban porque era la posibilidad de modificar el proyecto. O sea, le divertía, o sea, algo que a uno le puede traer pereza volver a cambiar un proyecto. No sé, en el Fórum de Tokio creo que algo habíamos hablado, que faltaba superficie y se agrega un volumen, o muchas veces el cliente eliminaba alguna superficie y él, como con el dibujo, como quien corta una torta, cortaba una pieza y la sacaba y se iba a resolver eso. O sea, que esas situaciones complejas yo creo que le daban profundidad a esos espacios, ¿no? Esas apariciones. O sea, para mí que hubiera un programa o que hubiera una dificultad era lo que motivaba a la imaginación más todavía. No sé, Oski, creo que algo de eso, no fui muy específico porque... No, que además le pasa a uno, escucha una investigación, en realidad lo único que puede es de último opinar o poder decir sobre el tema algo que puede ser diferente. En realidad, en ese caso, a mí me gustaría pensar la Piazza del Campidoglio, ¿no? Cuando Clorindo trabaja con tensiones, la trabaja de la misma manera que Miguel Ángel lo trabajó. O sea, no hay una decisión formal, como dije, sino hay como intenciones. Yo cuando quiebro esos dos frentes, Miguel Ángel en este caso, o sea, está teniendo una intención. El tipo quiere atraer o quiere expulsar y alejar. Entonces, no sé si corresponde a la investigación de los chicos en este caso, pero sí me interesa cuando lo charlo o lo pienso una obra de Clorindo. Cuando vos ves un quiebre en la AIME, cuando se abre hacia el parque, en realidad no hay dudas que el tipo en su cabeza lo tiene. No hay duda, él lo tiene. Como todo buen arquitecto, estas cosas no hay que pensarlas. Yo creo que están internalizadas. El tipo, convengamos, él estudia cuando todavía era académica la facultad. O sea, se estudiaba, cuando él cuenta el segundo año, su primer concurso ganado, es un templete chiquitito en el medio de una plaza. O sea, ¿y cómo se dibujaba eso? Con sus volutas, con sus columnas, sus proporciones, su basamento. O sea, también hay que comprender que él tiene una tradición clásica absolutamente internalizada. Eso es indudable, ¿no? Te digo, hay como todos nosotros estamos formados. Es así, vamos haciéndonos. Y es notable, con el viejo lo era notable, vos lo veías. Como yo le dije Uccello, y lo dije a propósito como para que alguno que tuviera ganas lo pudiera ver. Miren, el cuadro es alucinante, hay como unas armas que se ven por sobre, y hay son todas diferente ángulo. Y esos ángulos en realidad después se repiten más atrás. Y hay otro tipo que está luchando allá atrás y se ven dos palitos también con el mismo color que los de adelante. Entonces ese elemento que anda dando vueltas que parecería ser casi fortuito, porque son palitos de una batalla, o sea, no es mucho más, en realidad es fundamental para el cuadro. Aparecen allá atrás, dos más, otro más allá atrás, y con ese colorcito clarito que se destaca de un fondo, imagínense, es una batalla, hay gente ahí muriendo, oscuro por debajo, arriba es un poquito más de luz, pero aparecen esos palitos. Y esos palitos es Uccello, es en 1500, o sea, es alucinante entender también cómo un personaje de estos, cómo nosotros como arquitectos, yo creo, debemos formarnos. O sea, hay algo que, como le preguntaron a Piazzolla un día, flaco, quiero tocar como es bueno, andá a estudiar como Piazzolla, flaco, estudié desde el primer día clásico, no hay dudas. Bueno, yo creo que se ve en la mano de Clorindo y se escuchaba, porque él no hablaba mucho realmente, lo que dice Juan es así, pero cuando preguntaba sobre algo, como en la pintura que les acabo de contar, tipo te tiraba Uccello, no te decía, no sé, Corbusier con su purismo, no, flaco, Uccello.
Sí, bueno, en ese sentido, por ahí podemos hacer una aclaración, que es que estas categorías que usamos, que tenían que ver con la frontalidad y el contraposto, o lo chato y lo profundo, venían justamente de haber elegido unos textos que salen de preguntas que hizo Albert casi el primer día que nos reunimos, ¿no? Cuando empezó a mirar la Casa Amarilla y empezó a hablar de cómo le producía a él como cierta tensión, la tensión entre el ordenado y lo que aparentemente era muy irregular. Entonces dijimos, bueno, a ver, ¿cómo lo podemos tematizar esto? Leamos algunos artículos para estudiar estos problemas, y optamos por leer artículos de Colin Rose sobre Le Corbusier, ¿no? La fachada provocativa, frontalidad y contraposto, y transparencia literal y fenomenal. Y apareció además el artículo de Thomas Schumacher, Espacio chato, espacio profundo, donde lo que prueba es una relación entre las obras puristas de Le Corbusier y las pinturas del Renacimiento. Es decir, el problema de cómo en las pinturas de Piero della Francesca hay una tensión entre lado y lado en la perspectiva entre algo que está en primer plano y algo que fuga, etc. Y lo que hace es empezar a mirar las obras de Le Corbusier como con ese cuadro. Quizá nos parecía que teníamos que hacer algo parecido a nosotros, porque nos parecía que había pruebas suficientes de que a Clorindo le interesaban por lo menos a dos cosas: la pintura del Renacimiento y Le Corbusier. Y empezamos con eso, ¿no? Y de ahí sale un poco la creencia que esas categorías podían ser pertinentes. Brindemos por la coincidencia, es así, yo también creo que viene por ese lado, es alucinante, sí, sí, cómo no. Sí, muy bueno. Bueno, lo viste cuando estudian el nacimiento de Venus, hay también ahora no recuerdo cuál es el crítico, pero habla de eso, el contrapuesto, cuando se gira esa pierna, ya no es la pierna de frente, flaco, está girando, está haciendo esa torsión necesaria para entender lo que está por detrás de eso. Y yo creo que también, estoy seguro que Clorindo sabía eso, sabía, no me interesa si estudió o no estudió, no me interesa nada, lo sabía, era así. Y el tema es ponerlo, para que nosotros tengamos esa experiencia necesaria. Es alucinante. Es inagotable. El viejo es inagotable. Era muy provocativo, para mí provocaba esas sensaciones, ¿no? con todos los espacios. Creo que nada era casual. Llegamos a las 9 de la noche, o sea, Claro. hay mucho para hablar No, de viejo. creo que nada era Sábado, 9 de la casual noche. en lo que ocurría en un proyecto. Para mí estaba todo meditado, y lo que es casual son las combinatorias que cada uno puede hacer, las interpretaciones sobre la obra, ¿no? Me parece que esa es una pequeña trampa que él sabía, ¿no? Que él pensaba todo, pero después cada uno podía hacer su propia combinatoria, ¿no? Porque era una obra abierta, compleja, muy sensorial, creo yo, va. Bueno, muy bien. En nombre de la Fundación queremos agradecerles a todos los conferenciantes por sus exposiciones, y a todos los que pudieron sumarse y participar en esta charla desde sus casas, comentando en el chat. Muchas gracias a todos, y próximamente anunciaremos en nuestras redes y en nuestro sitio web la próxima charla, la próxima conversación. Muchas gracias a todos, este es el cierre.